distinguidos invitados, gracias por su presencia en este histórico edificio que fue la sede del Senado de la República y que hoy abre sus puertas para recibirnos en lo que es la realización del Seminario Internacional Derechos Humanos, Jerarquía Normativa y Obligaciones del Estado. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por esta presencia que nos permitirá cumplir los objetivos de este seminario, el cual daremos inicio con este acto de instalación del mismo. Con motivo de la inauguración del seminario, nos acompañan el señor senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. También nos acompañan el doctor Francisco Valdés Ugalde, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. El doctor Víctor Manuel Rojas Amandi, de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. El doctor Luis Raúl González Pérez, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Damos la más cordial bienvenida a este acto inaugural del seminario a la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, así como también a la senadora Arely Gómez. Bienvenida. Reiteramos nuestro saludo a los académicos, directivos de instituciones educativas, alumnas, alumnos y profesores de las mismas, y a todos ustedes, nuestros invitados especiales. Muchas gracias por acompañarnos. Saludo que expresamos también al auditorio que sigue este evento a través de la transmisión directa del canal del Congreso. Muchas gracias por ser partícipes de este seminario. A continuación, señoras y señores, vamos a escuchar al doctor Ciro Murayama Rendón, coordinador ejecutivo de investigación del Instituto Belisario Domínguez. Muy buenos días a todos ustedes, senador Miguel Barbosa, presidente del Instituto Belisario, senadora de la Peña, senadora Gómez, invitados académicos, representantes de las instituciones de educación superior que son partícipes en la organización de este seminario, muy buenos días y buenos días a todos ustedes. Quisiera expresar que este seminario es un evento muy relevante desde dos ópticas. La primera, porque representa el primer evento de reflexión, discusión y análisis que organiza el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República tras la reforma al Estatuto del Senado sobre el Instituto Belisario Domínguez, que fue aprobada por el Pleno del Senado de la República por unanimidad el pasado 25 de abril. Con esta reforma, el Instituto Belisario Domínguez se fortalece como un genuino espacio de investigación y de elaboración al servicio del Senado de la República como institución, trascendiendo la lógica de servicio a grupos parlamentarios o a senadores en lo individual, para pasar a ser efectivamente un instituto donde se genere conocimiento, se convoque a especialistas y se estén produciendo materiales para enriquecer las deliberaciones y las decisiones del propio Senado de la República. Esta reforma nos coloca entonces en una nueva era en la vida
del Instituto Belisario Domínguez, precisamente en este año que el propio Senado determinó es el año de Belisario Domínguez, cuando se cumplen 150 años de su nacimiento y 100 años de su asesinato. Nos congratulamos entonces de que pueda este seminario sobre derechos humanos ser el primer evento en la nueva etapa del Instituto Belisario Domínguez. La reforma implicó cambiar la estructura, pasar de 3 áreas a 4 áreas sustantivas de investigación, ya no adscritas partidistamente, crear una dirección, una coordinación ejecutiva de investigación y en evaluar al personal de investigación. Todo el personal de investigación del instituto que actualmente se encuentra laborando va a ser evaluado y todas las nuevas plazas van a ser concursadas públicamente, como ocurre en todas las instituciones de educación superior de este país, de tal suerte que tendremos así garantizado que sea personal que por sus méritos académicos, por su formación, por sus conocimientos, no por sus afinidades políticas, ocupen los puestos públicos en el Instituto Belisario Domínguez. Los principios de este instituto son la imparcialidad en su trabajo, la objetividad en sus elaboraciones, la pertinencia y la relevancia de las mismas. Desde esta perspectiva de objetividad, imparcialidad, pertinencia, es que convocamos a este seminario con 3 reconocidas instituciones de educación superior de México, como son la Universidad Nacional Autónoma de México, y agradezco mucho al abogado general de esta, que es también mi institución donde yo trabajo como profesor, el que hayan sido parte de este proyecto a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas y bajo la dirección en este proyecto del doctor Pedro Salazar, que es también el titular de la Cátedra de Laicidad Benito Juárez de la Universidad Nacional. Convocamos también, y ha sido parte intensa de este trabajo, a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, como le decimos todos, que participa a través de el doctor Luis Daniel Vázquez, quien es coordinador del área del doctorado en Ciencias Sociales y dirigió la maestría en Derechos Humanos de la propia FLACSO, sede México. Y agradezco por lo mismo la presencia del doctor Francisco Valdés Ugalde, que encabeza FLACSO México. La tercera institución que es parte de este proyecto es la Universidad Iberoamericana, a través del doctor José Luis Caballero, y agradecemos también la presencia del titular del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, el doctor Víctor Manuel Rojas. Pues precisamente en este ánimo de construir una nueva etapa de deliberación, de contribución al trabajo del Senado, es que nos hemos acercado a estas prestigiosas universidades, a estas prestigiosas instituciones, para asegurar la objetividad, el rigor académico, el conocimiento profundo en los asuntos que aborda el Instituto Belisario Domínguez. Y la segunda perspectiva de las dos que yo mencionaba, que es muy importante, pues la da el tema mismo que nos convoca, que es la reflexión sobre cómo la reforma de derechos humanos que se introdujo hace un par de años a nuestra Constitución va a impactar las decisiones de los distintos niveles y órdenes del Estado mexicano. Puede decirse que esta reforma, la de derechos humanos, es también, aunque no se le haya llamado así, una profunda reforma del Estado, porque
implica que cambien las obligaciones y la manera de trabajar de todos los servidores públicos y las instituciones públicas de este país, en el Ejecutivo, en el Poder Judicial y, por supuesto, en el Legislativo. De tal manera que esta trascendente reforma y cómo va a aterrizar, cómo tenemos que aprender a vivir con una perspectiva, un enfoque que anteponga a cualquier consideración los derechos humanos, es lo que nos convoca este día. Se ha tratado de una reforma que ha generado algunas inquietudes, polémica, y nos hacemos cargo de ello, y por eso, con toda apertura y con los expertos, discutiremos también las dudas que hay sobre esta importante reforma a nuestra Constitución. Termino, pues, subrayando la importancia del tema. Nuestro país se ha sumado a esta perspectiva de generación de bloques constitucionales de derechos humanos, incorporando los tratados internacionales, y por ello quiero agradecer de una buena vez al doctor Pablo Luis Manili, que ha venido de la República de Argentina precisamente a exponer la experiencia de este cercano país latinoamericano, para que podamos también abrevar de las experiencias internacionales en nuestra reflexión, en nuestra deliberación. Este es entonces con lo que iniciaremos. Vamos a tener a lo largo del día 4 mesas. La primera, bloque, jerarquía y soberanía constitucionales. La segunda, la reforma y su implementación legislativa. La mesa 3, que ya será después de haber tomado un almuerzo, la interpretación y la aplicación de la reforma constitucional en sede jurisdiccional, justicia local, federal e internacional, y cerraremos con una mesa referida a la reforma y sus implicaciones en las políticas públicas. Ese es el plan de trabajo de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, a nuestro presidium, a nuestros invitados, y ratificar la disposición del cuerpo directivo, del equipo directivo del Instituto Belisario Domínguez, para contribuir con todos ustedes a que el Senado siga fortaleciéndose como un espacio indispensable de la deliberación y de la vida democráticas de nuestro país, y para eso nos han convocado a trabajar, para generar conocimiento, investigación imparcial al servicio no de un grupo, no de un partido, sino de esta institución indispensable que es el Senado. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, señor doctor Ciro Murayama. Por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, institución participante en este seminario, tiene la palabra el doctor Francisco Valdés Ugalde. Gracias. Muchas gracias. Señor senador, presidente y directivo del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez, Miguel Barbosa, señor abogado general de la UNAM, senadoras, director de la Escuela de Derecho de la Ibero, doctor Ciro Murayama, director del Instituto, amigos todos. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales es una institución que se caracteriza por su compromiso con el alto desempeño académico. En las 12 unidades distribuidas por toda América Latina, formamos a los maestros y doctores que serán parte tanto del ámbito de la enseñanza como de la investigación, la administración pública, la sociedad civil organizada y en menor grado el ámbito privado. También desde nuestros cubículos, los profesores que somos parte del sistema Flaxo, nos esforzamos por llevar a cabo investigación de punta sobre temas relevantes para nuestra sociedad, educación e innovación,
calidad democrática, sociología laboral, autonomía indígena, Estado de Derecho y, por supuesto, derechos humanos y perspectiva de género son algunos de los temas que nos ocupan. Sabemos que la construcción de conocimiento a partir de los cánones de cientificidad es fundamental, pero también estamos convencidos de que la aplicación de ese conocimiento debe tener un objetivo primordial: mejorar la calidad de vida de los habitantes latinoamericanos. Además de esta primera convicción, en la Flaxo hemos construido un lazo histórico con la defensa de los derechos humanos. La sede de México nació a propósito de la necesidad de albergar a muchos científicos sociales e intelectuales latinoamericanos que tuvieron que exiliarse de sus países por motivos políticos, cuando los golpes de Estado eran moneda corriente en la región. Flaxo México surge y se consolida como un espacio de libertad y pluralidad, pero también con un amplio compromiso con la realidad y los problemas sociales y políticos de nuestros países. La demanda por el respeto a los derechos humanos es, por tanto, consustancial a nuestra visión y misión institucional del mundo. Sabemos que México llegó tarde a la era de los derechos humanos. En otros países como Colombia, Argentina o Costa Rica, las reformas que dotaron de un peso específico a los derechos humanos en los pasillos de la justicia comenzaron a aplicarse desde principios de la década de los 90. Tenemos al menos 20 años de retraso. No obstante, la reforma constitucional en la materia publicada el 10 de junio de 2011, así como la apropiación de la misma por parte del Poder Judicial apenas unos días después de su publicación por medio de la resolución de la consulta a trámite derivada del caso Rosendo Radilla, seguido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son dos buenas señales de que vamos por el camino correcto. El artículo primero de la reforma constitucional en materia de derechos humanos establece obligaciones a cargo de todos los poderes en todos los niveles de gobierno. Dicho artículo señala, cito textualmente, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Termina la cita. Por ende, el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos está a cargo de los poderes judiciales, federal y locales, recuperando los estándares internacionales en materia de derechos humanos en sus sentencias y también en el desahogo de sus procedimientos, siempre mediante la interpretación conforme al principio pro persona. Además, el cumplimiento de estas mismas obligaciones está a cargo de los poderes ejecutivos federal, local y municipal, por medio de la elaboración de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, recuperando los contenidos básicos de todos los derechos y aumentando su garantía a favor de todas las personas, siempre en forma progresiva. Eso es lo que manda la Constitución. En este punto, la formulación de presupuestos con perspectiva de derechos humanos son la condición sine qua non para el cumplimiento efectivo de las obligaciones en la materia. A su vez, los poderes legislativos, federal y locales, tienen la obligación de armonizar las leyes emitidas con anterioridad a la reforma constitucional, emitir las leyes que especifican en los transitorios de la reforma y pensar en el mecanismo que deberán adoptar para que las leyes futuras cumplan con la armonización
en materia de estándares internacionales. Más aún, deberán pensar en la elaboración del diseño institucional que les permita realizar, junto a las políticas públicas emitidas por los poderes ejecutivos, el avance progresivo de la protección y garantía de los derechos humanos, tanto a través de la emisión de leyes como por medio de la aprobación de presupuestos. Como puede observarse, son muchos los pendientes que quedan en torno a la reforma constitucional en la materia. Muchos son entonces los desafíos y las dudas. El punto no es menor. La reforma nos convoca a cambiar diametralmente la forma en que se piensa y se lleva a cabo el actuar gubernamental cotidiano. El próximo 10 de junio se cumplen 2 años de la publicación de la reforma constitucional que ahora nos reúne. Es un buen momento para detenernos a reflexionar cuál ha sido el impacto que ha tenido esta reforma en el actuar cotidiano del gobierno, cuáles son las cosas que han modificado, cuáles son los puntos pendientes y los principales desafíos. Estas son las preguntas que queremos debatir en este seminario. Tanto este debate como el seminario se realizan bajo la firme convicción de que la reforma constitucional llegó para quedarse. Hoy el debate no puede ser cómo echar atrás los pasos avanzados. Por el contrario, hoy la reflexión gira en torno a cómo consolidar esta reforma, cómo hacer del cumplimiento de las obligaciones en la materia el quehacer diario de las autoridades, cómo hacer del ejercicio de los derechos la práctica cotidiana de quienes habitamos en este territorio, cómo avanzar de forma progresiva y constante por un mayor cumplimiento de los derechos humanos. Esta reflexión la hacemos con la convicción de que los derechos humanos son el contenido básico de cualquier democracia. Si las democracias se olvidan de los derechos, se pierden a sí mismas en pseudodemocracia, en autoritarismos encubiertos. Se trata de alcanzar la democracia en estados de derechos humanos. Los mexicanos queremos ser una nación moderna y un actor responsable. Hagámoslo, tenemos la oportunidad. Que los trabajos de este seminario sean para bien y nos den orientaciones en torno a las directrices básicas para consolidar esta reforma. Muchas gracias. Muchas gracias, señor doctor Francisco Valdés Ugalde, por estas palabras y estos comentarios en torno al objetivo del seminario. En uso de la palabra, el doctor Víctor Manuel Rojas Amandi, de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Buenos días tengan todos ustedes, estimados miembros del Presidium, senador Miguel Barbosa, senadoras Arely Gómez, Angélica de la Peña, licenciado Luis Raúl González Pérez, doctor Mirayama. Es para mí un honor, en representación del rector de la Universidad Iberoamericana, haber sido convocado como institución a participar en la organización de este primer seminario internacional, y así lo quiero mencionar, espero que sea el primero de muchos, sobre derechos humanos, jerarquía normativa y obligaciones del Estado. Es muy importante reflexionar y abordar temas que todavía están pendientes, de un nuevo sistema jurídico que ya está esbozado, pero que todavía no está concluido. Tenemos la obra negra del sistema jurídico del siglo XXI y que se ha parado sobre 3 pilares fundamentales. La reforma de 10 de junio de 2001, conocida también como la Reforma sobre Derechos Humanos,
que incluye la mención a tratados que contengan normas protectoras de derecho, refiriéndolas, incorporándolas directamente al texto constitucional como normas protectoras de derechos. Tenemos también el principio de interpretación conforme y el principio pro persona. Estos tres elementos propios de la reforma de 10 de junio de 2001 tienen que ser todavía concretados, tienen que ser todavía terminados en jurisprudencia y en legislación secundaria. Por otra parte, el segundo de los pilares de este nuevo sistema jurídico nos los manda el derecho internacional a través de la sentencia, en el caso de Rosendo Radilla, emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El concepto de control de convencionalidad como una orden directa que desde el exterior se manda para que las autoridades mexicanas, las autoridades judiciales, lleven a cabo en cada aplicación normativa, independientemente de la materia, un control sobre la consistencia de las normas nacionales con relación a su correspondiente norma de derechos humanos internacional, es una aportación de primer nivel en donde el sistema jurídico mexicano y el sistema jurídico de derecho internacional se van confundiendo poco a poco. En tercer lugar, tenemos el expediente Varios 912, diagonal 2010, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se incorpora el control difuso de constitucionalidad junto al control de convencionalidad, las modalidades de la interpretación conforme y la importancia que tiene la jurisprudencia internacional en la aplicación de las normas nacionales. Todavía quedan pendientes preguntas muy importantes y por lo mismo se requiere que desde foros como este, desde la academia y desde todos los actores jurídicos, todas las organizaciones de abogados, parlamentarias, judiciales, se pueda contribuir a que la reforma, a que estos tres pilares del nuevo sistema jurídico terminen en un feliz puerto. Las preguntas que quedan pendientes son: ¿puede someterse una norma de la Constitución a control de convencionalidad? Hay pendiente la resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de una contradicción de tesis al respecto. ¿Qué sucede cuando los resultados del control de constitucionalidad difieren de aquellos a los que se llega con el control de convencionalidad? ¿Qué prevalece? Principio pro persona, artículo 133, tratados conforme a la Constitución. Los tratados sobre derechos humanos y en general todos los tratados que prevean normas en la materia deben ser conformes al texto constitucional o por el contrario pueden ser complementarios y pueden ser, podríamos decir, constructores de un nuevo renglón de constitucionalidad a la que bien se le denomina un bloque integral de constitucionalidad. Cuando se aplican principios de especialidad o el de jerarquía, en cada caso, ¿cómo debemos recurrir a estos postulados que nos manda la práctica y la doctrina, concretamente hablando, el de jerarquía normativa, el criterio de especialidad o el principio de ponderación? Todavía queda mucho por hacer y, por lo mismo, aplaudimos que el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, junto, más que las instituciones, los expertos de las instituciones que han convocado a este seminario, nos ayuden a
aportar nuevas ideas que puedan solucionar las preguntas que todavía quedan pendientes. Y en este camino, al final, podremos tener un mejor sistema jurídico, no para nosotros los juristas, no para los jueces, sino para las personas de la calle que día con día ven amenazados sus derechos en la práctica de todas y cada una de sus actividades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor doctor Víctor Manuel Rojas Amandi. Queremos dar la bienvenida, estimadas y estimados invitados, a la excelentísima señora Patricia Vaca Narvaja, embajadora de Argentina en México. Bienvenida, embajadora. Corresponde ahora el uso de la palabra al doctor Luis Raúl González Pérez, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días tengan todos y todas ustedes, señor senador Miguel Barbosa, señor doctor Francisco Valdés Ugalde, señor doctor Víctor Manuel Rojas, señoras senadoras Angélica de la Peña y queridísima Arely Gómez, don Ciro Murayama. En primer término, quiero expresar que es para mí un honor el estar presente en la mesa inaugural de este seminario internacional, que materializa una iniciativa conjunta del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, y de la Universidad Iberoamericana, para generar un espacio académico de reflexión en el que se aborde uno de los temas cuya atención y debido entendimiento constituyen una de las prioridades en el ámbito jurídico en México. Me refiero a los alcances y retos que presenta la efectiva implementación de la llamada Reforma Constitucional en materia de derechos humanos de junio del 2011, en particular de las modificaciones que se hicieron al artículo 1 constitucional. El seminario que hoy nos convoca tiene como materia de sus trabajos la jerarquía normativa de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y las obligaciones que se generan para el Estado como consecuencia de los mismos. La Reforma Constitucional de junio de 2011 vino a reiterar que el tema fundamental de una Constitución dentro de una sociedad democrática son los derechos del ser humano y que todo lo demás que se construya debe estar subordinado a su respeto, preservación y defensa, en tanto que son la razón de existencia y justificación del Estado mismo. Como lo ha sostenido el doctor Sergio García Ramírez, y lo cito textualmente, el Estado se debe de organizar no como mejor convenga a los intereses de las personas o partidos que ocupen sus estructuras de poder, sino como mejor convenga al ejercicio pleno de los derechos humanos. Hasta ahí la cita. En términos semejantes, en la propuesta que se formuló desde la Universidad Nacional en materia de seguridad y justicia en democracia en agosto del 2011, se asentó que el más importante instrumento de racionalidad y control sobre las políticas públicas y sus instrumentos de implantación son los derechos humanos. Cualquier acción del Estado que tienda a vulnerarlos es, en sí misma, contraria a las prerrogativas fundamentales de las personas. Pero el discurso con frecuencia guarda una gran distancia del terreno de los hechos. La reforma al artículo 1 constitucional ha generado un campo amplio de debate y reflexión que necesariamente deberá trascender los entornos académicos para permitir la implementación efectiva de este precepto, es decir, que se materialicen sus contenidos en nuestra realidad social. Lo anterior no es una tarea fácil. Tal y como lo señaló en su oportunidad el doctor Jorge Carpizo, la reforma antes mencionada, si bien es muy importante, alude a varios puntos, algunos de los cuales ya estaban incorporados en nuestro texto constitucional, y presenta varias cuestiones técnicas, todo lo cual, si bien no altera la sustancia o los propósitos de la misma, es previsible que se complique su aplicación. Para la efectiva implementación de esta reforma son muchos los elementos y aspectos que se deben de tomar en consideración. El programa de este seminario
creo que ha tenido el acierto de dedicar mesas específicas a tratar algunos temas torales dentro de esta pluralidad. Entre estos temas encontramos la cuestión relativa a la implementación legislativa de la reforma, es decir, la formulación de las leyes que reglamenten la reforma constitucional, pero también las adecuaciones que necesariamente se tendrán que hacer como consecuencia de la misma a todas las demás leyes vigentes. Estas tareas no solo demandan un compromiso por parte de nuestro Poder Legislativo con la promoción y defensa de los derechos humanos, sino un cabal y completo entendimiento de los alcances de la reforma, así como una visión amplia de conjunto de nuestro sistema jurídico y de nuestra realidad y condiciones, para que se emitan leyes que no solo tengan la voluntad de aplicar, sino que realmente se puedan implementar, previniendo de este modo que queden como piezas de retórica jurídica, como una glosa impecable, pero una aplicación imposible. Del mismo modo, considero de particular interés el espacio reflexivo que se abrirá para tratar el tema de la interpretación y aplicación de la reforma constitucional en el ámbito jurisdiccional, el cual no solo abordará la problemática inherente a la forma y términos en que los servidores públicos entenderán y aplicarán el derecho interno a la luz de esta reforma, sino también las cuestiones que generará la convivencia de tres órdenes jurisdiccionales, el local, el federal y el internacional, entre los puntos de especial relevancia. La sociedad democrática a la que aspiramos no podrá consolidarse si no se incorpora y se lleva a cabo de manera efectiva y real el régimen de derechos humanos. En México, esa incorporación ha dado pasos esenciales dentro de nuestro sistema jurídico, pero falta que se consolide y se desarrolle mediante su aplicación efectiva. Tal vez lo más sencillo se ha llevado a cabo y toca ahora emprender esa ardua tarea de lograr que los contenidos de la reforma constitucional se materialicen y tengan una vigencia real y efectiva en nuestra sociedad. Para ello, no solo se requieren instrumentos normativos o que se capacite a los servidores públicos en esta materia, se necesita mucho más que eso. Se requiere un verdadero cambio de paradigma en nuestra sociedad, en el que todos los mexicanos tengamos conciencia y coloquemos en el eje de nuestra vida cotidiana el respeto a los derechos humanos. Para esta tarea, una vez más, las instituciones de educación superior y de investigación son el medio y el instrumento idóneo para contribuir a que se generen estos cambios y para auxiliar a las autoridades e instancias que tengan a su cargo la misma a llevar a buen puerto sus encomiendas. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como de sus demás facultades, institutos, escuelas y centros de investigación, ratifica su compromiso y obligación con emprender acciones que coadyuven a la atención y solución de los grandes problemas nacionales. Compromiso que ha sido asumido en múltiples foros y espacios por su rector, el doctor José Narro, quien ha sostenido que las universidades públicas deben participar activamente como conciencia crítica de la sociedad, reiterando que a la Universidad Nacional le duelen y preocupan los problemas del país y que por ello no puede ni debe permanecer ajena a ellos. No quiero concluir sin agradecer y reconocer el esfuerzo de las personas que intervinieron en la planeación y organización de este seminario, en particular a los doctores Ciro Murayama y Pedro Salazar, jóvenes universitarios que desde diversos espacios y de múltiples maneras se han preocupado por propiciar el debate serio e informado y propositivo sobre los temas relevantes de nuestra realidad nacional. La realización de este seminario internacional se encuadra dentro del compromiso de la Universidad Nacional al que he aludido y es reflejo de las inquietudes de los universitarios y de muchos otros mexicanos sobre este tema. La reflexión, el debate plural, libre y respetuoso, así como la convicción sobre la posibilidad de solucionar cualquier controversia mediante el diálogo, en un contexto de respeto a los derechos humanos, a las instituciones y al Estado de Derecho, son características y elementos de la auténtica universidad. Son principios que asumimos como casa de estudios y que tenemos la certeza que permearán en los trabajos de este seminario que hoy se inaugura. Muchas gracias. Gracias, señor doctor Luis Raúl González Pérez, por sus palabras. Estimados invitados, señoras y señores, escucharemos a continuación
el mensaje con el que habrá de inaugurar este seminario por parte del senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez. Buenos días. En nombre del Senado de la República, les doy a los integrantes de este presidium y a todas y todos ustedes la bienvenida a este recinto, a este hermoso recinto, el patio central del Palacio Legislativo de Xicoténcatl, antigua sede del Senado de la República. Espléndido lugar que nos tiene flanqueado por la imagen del senador de siempre, del héroe civil Belisario Domínguez. Sin duda que el Instituto Belisario Domínguez se honra con su presencia, se honra en ser coorganizador de este evento internacional, de este foro internacional. Y agradezco la colaboración en esta organización de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, por su denominación Flexo. Agradezco la colaboración de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y desde luego agradezco la colaboración de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Doy una especial bienvenida y reconocimiento a la excelentísima embajadora de la República de Argentina, Patricia Vaca Narvaja. Bienvenida, embajadora, bienvenida a este evento. Este foro es un foro que tiene como propósito iniciar los trabajos del Instituto Belisario Domínguez en esta nueva etapa de su funcionamiento. Se ha hecho una transformación, como lo explicó nuestro coordinador ejecutivo de investigación, Ciro Murayama, de toda su estructura, y contamos para lograrlo con la participación y con la colaboración de los grupos parlamentarios del Senado de la República, especialmente del coordinador de los senadores priistas, Emilio Gamboa Patrón, y del entonces coordinador de los senadores panistas, Ernesto Cordero. Desde luego, también a los otros coordinadores, nuestro agradecimiento para que hoy el Instituto Belisario Domínguez sea auténticamente un centro de investigación legislativa, como lo ha descrito en su estructura y funcionamiento Ciro Murayama. Y desde luego que arrancamos con un foro internacional, este foro internacional del Seminario Internacional de Derechos Humanos, Jerarquía Normativa y Obligaciones del Estado. Básicamente es una conferencia magistral de Pablo Luis Manili, experto en la materia de la República de Argentina, en donde se implementó una reforma muy parecida a la que implementamos en México y donde su ejecución ha creado una gran controversia y ha creado toda una transformación del sistema jurídico mexicano. Y la estructura de este seminario no es solamente escuchar a los conferencistas, que de sí puedo decir que los discursos inaugurales ya aportan muchos elementos jurídicos a este foro internacional, sino es un seminario de debate entre quienes participan en cada una de las mesas. Así es que se han formulado preguntas, interrogantes, previo a la celebración de este evento, a cada uno de quienes van a participar y van a poder ustedes escuchar el debate entre ellos y con eso generar insumos, elementos para el interés que ustedes tienen en el tema sobre derechos humanos. Sabemos que está presente aquí innumerables representantes de organizaciones civiles
con propósitos de la defensa, promoción, lucha por hacer vigentes los derechos humanos aquí en nuestro país. A todos ustedes bienvenidos, y desde luego traigo un discurso que tiene que ver con el tema de derechos humanos, pero me quedo como escuchante de las ponencias ya presentadas por los académicos en este acto inaugural, y solamente voy a declarar la inauguración del evento. Así es que nos ponemos de pie, si ustedes tienen a bien, y desde luego a las 10 horas de este día 27 de mayo del año 2013, como presidente del Instituto Belisario Domínguez y en nombre del Senado de la República, declaro inaugurado el Seminario Internacional de Derechos Humanos, Jerarquía Normativa y Obligaciones del Estado. Deseo que sea un éxito para el Senado de la República, pero sobre todo para ustedes, para las gentes interesadas, mujeres y hombres, en el tema de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez. Señoras y señores, de acuerdo al programa de este Seminario Internacional de Derechos Humanos, Jerarquía Normativa y Obligaciones del Estado, en unos minutos más habremos de dar inicio a la conferencia magistral. Les rogaríamos permanecer en este espacio del patio central del edificio de Xicoténcatl para en un momento más continuar con el desarrollo del seminario. Muchas gracias. Y bueno, de esta manera ha quedado